en construir, en dilucidar el nuevo orden educativo, ¿verdad? O el modelo educativo post-pandemia, así hemos iniciado algunos debates, el cual nosotros estamos planteando que sea de carácter multimodal. Y cuando hablamos de la multimodalidad, lo que estamos hablando es de la combinación de la presencialidad con el uso de herramientas de la distancia. Ya no como alternativa por el hecho de que haya sobrevenido una pandemia, sino estructuralmente en la construcción del currículo, en la construcción de los modelos de prosecución, en la construcción de los modelos educativos, incluso en la construcción de los modelos de cada unidad curricular o de cada materia en cada universidad. Poder discriminar de manera metodológica, de forma ordenada, cuáles son los contenidos que pueden sostenerse sobre la distancia, sobre las metodologías de la comunicación e información, y cuáles son los contenidos estrictamente necesarios de presencialidad, o cuáles son los que se combinan y los que necesitan de las dos cosas para poder desarrollar las habilidades, para poder desarrollar los valores, para poder desarrollar la técnica en el estudiante que está creciendo como nuevo profesional. ¿Cuáles son las cosas que tienen que ser combinadas? ¿Cuáles son las cosas que pueden ser confiadas a la tecnología? ¿Y cuáles son las cosas que tienen que ser confiadas esencialmente a la presencialidad? Pero además, ¿cuáles son las herramientas en este tiempo del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que puede sistematizar la clase del docente y que puede llevarle a tener un mejor rendimiento en la construcción de su papel, en el desarrollo de su papel? Yo les voy a dar un simple ejemplo. ¿Ve? El simple ejemplo es este. Un docente que en mi caso, yo doy varias unidades curriculares, pero la unidad curricular con la cual estuve más tiempo fue la unidad curricular de pensamiento geopolítico de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Yo tengo que trabajar una serie de contenidos preestablecidos en el programa y una serie de contenidos que se actualizan con el análisis de coyuntura. Los contenidos preestablecidos en el programa no varían, porque son contenidos preestablecidos en la doctrina de geopolítica global, que es una doctrina que se estudia desde la aparición de la disciplina hasta las últimas doctrinas de los años 80. Las doctrinas más cercanas se incorporan en el debate, pero no forman parte, digamos, esencial de la unidad curricular. ¿Será distinto el contenido que tengo que dar yo respecto a por ejemplo, el Herland, o la teoría de Mahan de los mares en el año 2015 que en el año 2016? No, es invariable. Es un contenido invariable, porque tiene además las características de contenido doctrinario dentro del aprendizaje de mi estudiante. Entonces, yo puedo llevar ese contenido a un ciclo de formación que está almacenado en video. Ese video constituirá mi clase, mi base de clase. Y esa base de clase después yo la tengo que someter a otra serie de procesos dentro de la educación que estoy dando en mi unidad curricular. Es decir, puedo tener medios de sistematización de video, medios de sistematización de audio, medios de sistematización de aulas o cursos digitales y combinar estos medios de digitalización del conocimiento con la necesaria interrelación de mi unidad curricular, que en mi caso sería el análisis de coyuntura, que es relacionar esa teoría con este tiempo. Me hace ganar tiempo como docente, porque si como docente yo grabo mi currículo, grabo mi clase de manera sistematizada, entonces yo voy a ir a un aula donde mis estudiantes ya saben qué es lo que les tenía que decir el profesor, qué les tenía que asignar el profesor, y me gano ese tiempo para mi otro contenido de carácter presencial y esencial, que es el análisis de coyuntura, que digamos que es el complemento de reflexivo en el caso de mi currículo. Fíjense ustedes del currículo que yo doy. Fíjense ustedes que les estoy hablando de una unidad curricular de carácter analítico, de carácter teórico. Pero hay otras unidades curriculares que son de carácter
técnico de habilidades manuales, pero que de igual forma han conseguido camino dentro de este modelo. Yo tengo que resaltar, por ejemplo, las clases grabadas sobre los métodos quirúrgicos de la Universidad Francisco de Miranda, porque son clases que colocan un aprendizaje teórico de la próxima práctica. Es un aprendizaje teórico de la próxima práctica, fíjese eso. O, por ejemplo, el contenido de los portafolios educativos de la Universidad de las Ciencias de la Salud que conducen la formación teórica a lo que luego va a ser el encuentro práctico. Fíjense ustedes, son dos metodologías, una con el uso de la ciencia, uno con el uso del video, otro con el uso de lo escrito, pero que conducen a la misma dirección, que tiene que ver con que el aprendizaje teórico no está sostenido sobre el aula, sino que el aprendizaje teórico está sostenido sobre la responsabilidad del estudiante, que optimiza el tiempo educativo y que optimiza el papel del docente como formador de valores y habilidades en ese estudiante, como un agente que desarrolla creatividad en ese estudiante. Por esa razón, ante el orden milenario, el caos tecnológico del siglo XXI, tenemos que generar la solución de la nueva metódica educativa. Una nueva metódica educativa que combine la cultura de lo conocido y la cultura de lo nuevo conocido. Porque ya no podemos decir que la cultura de lo conocido es solo el aula presencial. Porque ya el docente, por la vía de la praxis, por la vía del ejercicio de la educación a través de la distancia en Venezuela, por el plan Universidad en Casa, ha tenido un nuevo elemento conocido para la educación. Y ahora bien, el docente tiene nuevas herramientas, tiene nueva visión del abordaje del hecho educativo, tiene nueva visión del abordaje de la relación con el estudiante, tiene nueva valoración del uso de la tecnología para la relación educativa, para el ejercicio de la docencia, para la promoción y sistematización de la investigación, para la presentación y divulgación de los resultados de lo investigado. Incluso para el trabajo científico de divulgación. Es importante señalar que durante el año 2020, de 176 actividades planificadas en el calendario científico, se realizaron más de 680 actividades a nivel nacional. De 176 pasamos a 680, potenciado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que expandieron la capacidad de divulgación científica. Participaron 25.000 trabajos científicos que se divulgaron, 25.000 investigadores, perdón, en el calendario científico del año pasado, que consiguieron sobre las tecnologías de la información y la comunicación moderna un espacio de divulgación distinto, un público distinto y un público más amplio, en tanto los espacios territoriales donde hacía llegar su mensaje al investigador. Nada más si relacionáramos las actividades con invitados internacionales que se realizaron en el país, podríamos decir que fueron más invitados internacionales que en los últimos 6 años de actividad académica en Venezuela, por el uso de la divulgación a través de esta metodología. Hacia allá va la formación docente 2021, hacia la sistematización de la experiencia docente, hacia el fortalecimiento de habilidades docentes, hacia el compartir de las experiencias. Y cada uno de los programas, cada uno de los mecanismos de formación desde nuestras universidades tienen que lograr sistematizar, tienen que lograr aportar a la política nacional, con el objetivo de construir la posición país de la nueva formación metodológica, de la nueva metódica educativa, de la nueva relación entre lo tecnológico y lo tradicional, del orden milenario al caos tecnológico, al orden del siglo XXI, o a la norma del siglo XXI, no lo llamemos orden, pues suena nuevo orden mundial, a la norma del siglo XXI, a la educación del siglo XXI. Ya la puerta la hemos pasado, ya conocemos qué hay en este siglo XXI como herramientas para la formación universitaria. Ahora queda
de nosotros fortalecer nuestras habilidades, fortalecer nuestras competencias, fortalecer nuestras capacidades, desarrollar nuestro modelo y convertirlo en norma en cada una de nuestras universidades. ¿Y de dónde va a salir esto? Va a salir de la nueva praxis, de la nueva experiencia, que tiene que considerar todas estas cosas que estamos viendo, que estamos viendo en el chat, las capacidades de conexión, las capacidades de interrelación, las capacidades de accesibilidad, las necesidades de las políticas del Estado respecto a este tema, porque está la política de dotación docente, entonces tiene que ver la política de conectividad, la política de acceso a datos, la política de socialización del espacio de conexión para la nueva matrícula. Es decir, es toda una política, incluida la política salarial, que tiene que estar previendo ahora estos nuevos temas, por supuesto que sí. Es la política que tiene que desarrollarse y expandirse respecto a un nuevo modelo relacional. Pero es todo, esto afecta a todo. Esto afecta a todo. Adicionalmente tengo que decir que esto afecta también la construcción del sistema de evaluación, seguimiento, acompañamiento y acreditación de las universidades, que ha sido un sistema aprobado en la última sesión del Consejo Nacional de Universidades y que busca trabajar en procesos de evaluación, de seguimiento, de acompañamiento y de acreditación de nuestras universidades para que nuestras universidades entonces puedan confrontarse de una manera racional a sus consideraciones, que ya no sean consideraciones deliberadas. Ahorita cualquier universidad dice yo soy la mejor y hay que creerle porque no tenemos un paradigma de medición colectivo. El paradigma de medición colectivo se llama CESA y fue aprobado por el Consejo Nacional de Universidades. Y dentro de las competencias de este sistema también se encuentra entonces la evaluación del avance de la política de carácter metodológico de nuestra educación, la organización y reorganización de la educación, y esto va a formar parte del proceso de investigación y de construcción que tenemos que ya cerrar en este año 2021 sobre cuál es la metódica que Venezuela coloca sobre el escenario para la nueva normalidad de la educación, que tiene que ser nueva y que por nueva tendrá nuevos retos, tendrá nuevas necesidades, tendrá nueva forma y se presentará de una nueva forma ante nuestra sociedad. Bueno, entonces yo les hablaba en la presentación, por favor, les hablaba de las dimensiones estratégicas académicas. El desarrollo humano y socioafectivo es un tema clave que hay que solucionar, que tenemos que solucionar desde la perspectiva de la distancia. Toda vez que la conexión humana, cuerpo a cuerpo, es dentro de nuestra sociocultura un tema fundamental y clave en el desarrollo de la relación educativa. De igual forma, la construcción de herramientas pedagógico-didácticas que permitan la construcción de habilidades y de capacidades de autorregulación, de autodisciplina, tanto en el estudiante como en todos los participantes del proceso educativo, es clave. Características pedagógicas, características de la nueva didáctica, características adicionalmente que tiene que ver mucho con el desarrollo de habilidades comunicativas, histriónicas de nuestros docentes, que le permita transmitir potentemente el conocimiento y la reflexión deseada y las interrogantes deseadas dentro de los estudiantes bajo su responsabilidad. Solucionar el problema del trabajo colectivo cuando conocemos que uno de los grandes retos de la educación a distancia o la educación por internet ha sido precisamente la individualización del profesional que se forma y que es uno de los debates educativos fundamentales de la filosofía educativa de este tiempo. Y obviamente nosotros, en el caso de la estrategia 2021, trabajar siempre en los procesos de bioseguridad, toda vez que si bien hemos presentado el Cardativir como una gran opción desde Venezuela, aún el COVID-19 no tiene una solución